Hola, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del séptimo grado. En este momento vamos a conversar sobre la reforma liberal en Honduras. Espero presten mucha atención en el desarrollo del tema. Iniciaremos platicando y definiendo lo que es una reforma. Muchos hemos escuchado hablar en algún momento la reforma educativa, la reforma en cualquier cosa. Pero ¿qué es una reforma? Son mecanismos o procedimientos mediante los cuales los políticos liberales emprendieron una serie de cambios económicos, políticos y jurídicos. Con ello pretendían modernizar los países y encaminarlos hacia el progreso. ¿Qué es una reforma? Entonces son cambios en algunos sectores, puede ser en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito jurídico. Lo que buscan es modernizar el país. Es de esta forma como vamos a iniciar nuestro tema, pero antes de ello vamos a definir nuestros objetivos. Vamos a determinar la importancia que tuvo la reforma liberal en el proceso de construcción del país. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales? Vamos a hablar de reforma liberal y de modernización. Iniciamos entonces el tema hablando de la reforma liberal en Honduras. La reforma liberal en nuestro país se va a desarrollar en un periodo comprendido de 1876 hasta 1911. ¿Cuáles son esos gobiernos de corte liberal? Pues encontramos el gobierno de Marco Aurelio Soto, el gobierno de Ponciano Leiva, de Policarpo Bonilla, de Luis Bográn, de Juan Ángel Arias, de Manuel Bonilla, de Miguel R. Dávila, entre otros. Pero los máximos representantes de la reforma liberal en Honduras son los que tenemos en la presentación, Marco Aurelio Soto y el señor Ramón Rosa. Con ellos se inicia ese proceso de cambios en lo político, en lo económico y en lo jurídico en nuestro país. ¿En qué año? En el año de 1876. ¿Cuál es el propósito de la reforma liberal planteada por el señor Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa? Busca incorporar el cultivo de café, busca incorporar un nuevo cultivo, también busca la inversión, atraer la inversión extranjera, como igual busca la modernización de la economía, crear nuevas leyes y fomentar la educación, también limitar el poder de la Iglesia. ¿Cómo iba a lograr estos propósitos del señor Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa? Pues estableciendo una serie de medidas, entre las que tenemos las siguientes. Se va a estimular el cultivo del café. Para esto se le van a dar o se van a condonar algunas tierras, se van a asignar algunas tierras y se va a dar mucho apoyo al cultivo del café en ese momento. Se va a dar la apertura al capital extranjero. ¿Cómo se va a dar la apertura al capital extranjero? Se van a crear las condiciones necesarias para que este capital extranjero pueda venir a invertir. Y es de esta manera como vemos en estos periodos que se empieza a observar capital invertido en la minería y en el cultivo del banano. También se van a crear la Constitución, se va a emitir una nueva Constitución o la Constitución de 1880. Esta Constitución va a ser la base jurídica de la reforma liberal. Se va a dar lo que es la separación de la Iglesia del Estado. Ya no se va a hablar del pago de un diezmo, no se va a hablar sobre, se va a secularizar los conventos y también se va a dar lo que es la libertad de culto. La educación primaria, se va a declarar la educación primaria que tiene que ser gratuita, laica y obligatoria. Por lo tanto, se va a emitir la formación de maestros profesionales. ¿Cuáles son estos logros de la reforma liberal? Uno de los logros de la reforma liberal es que se va a tratar de reorganizar la estructura jurídica, política y económica de nuestro país. Es en ese momento de la reforma liberal en Honduras que va a encontrar un periodo de paz y de estabilidad. Se va a tratar también de dar estabilidad a la moneda, se va a dar la base de lo que es el sistema bancario y se va a buscar nuevamente o se va a reiniciar la inversión hacia la minería, donde se va a observar el capital extranjero, específicamente norteamericano, en algunas minas, como las minas de San Juancito, cercanas a Tegucigalpa. En el caso específico de Honduras, la reforma liberal va a ser diferente en relación al resto de los países centroamericanos. ¿Por qué? Porque aquí no va a existir una clase oligarca, cafetalera, que pueda competir
con el capital extranjero. Es diferente al resto de países centroamericanos. Pero ¿cuáles son esos logros más específicamente de la reforma liberal? En relación a lo monetario y fiscal se va a crear la Casa de la Moneda. En lo político se van a crear se va a trasladar la capital de la República de Comayagua a Tegucigalpa en 1880. En lo económico se van a crear nuevas obras de infraestructura, se van a abrir carreteras, se va a atraer el capital extranjero. En lo cultural se va a organizar la educación primaria, secundaria y universitaria y se va a crear el Archivo y Biblioteca Nacional. En lo legislativo van a surgir o emitir códigos como el Código Penal, el Código Civil, el Código Militar, el Código del Comercio, entre otros. Vamos a hablar de algunos de ellos. En el plano legislativo mencionamos que se van a surgir algunos códigos. Aquí tenemos el Código Civil, otros códigos, el Código Militar, el Código del Comercio. En el plano monetario y fiscal se va a surgir lo que es la Casa de la Moneda. En el plano económico también se le van a dar la base al sistema bancario y nuevas compañías transnacionales como la Rosario Mining Company va a venir a trabajar en la zona de la minería. También en lo económico encontramos cómo van a ser explotadas las minas de San Juancito. El cultivo del café, que fue uno de los propósitos de esta reforma, va a tratar de dar mayor auge y apogeo al cultivo del café. Podemos observar que también van a surgir o se van a mejorar obras de infraestructura. En este caso podemos observar el Ferrocarril Nacional en Honduras cuando estaba en su mayor apogeo. En el plano económico tenemos en la imagen a Tegucigalpa. La capital de la República en 1880 era Comayagua y se va a trasladar la capital de la República a Tegucigalpa, ya que estaba cerca la mina de San Juancito. Y aquí tenía muchas inversiones del capital extranjero. También en lo político se van a crear nuevos departamentos, como el departamento de Cortés, el departamento de Intibucá, el departamento de Atlántida, que son otros departamentos que van a surgir. En el plano cultural se va a desarrollar o se va a organizar la educación primaria, se va a organizar la educación secundaria y la universitaria, y la educación pública va a ser obligatoria. ¿Cómo se va a crear igual lo que es el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional? Otros logros que podemos ver nosotros de la reforma liberal es el establecimiento del Correo Nacional, el telégrafo, es decir, que las comunicaciones van a tratar de desarrollarse. Tenemos el Correo Nacional. También se va a fundar o se va a crear el Hospital General. El Palacio de Telecomunicaciones, como ya mencionamos, las comunicaciones van a tener su mayor apogeo. Como hemos visto, la reforma liberal en Honduras implicó un conjunto de cambios en nuestro país. Por eso nos vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cuál fue el propósito de la reforma liberal? ¿Cuáles son los principales logros que se obtuvieron durante la reforma liberal y cuáles de estos logros persisten en la actualidad? Yo sé que ustedes observaron muy bien las imágenes y saben que conocen algunas de estas instituciones. Bueno, hemos concluido y vamos a leer los objetivos que hemos alcanzado. Hemos determinado la importancia que tuvo la reforma liberal en el proceso de construcción del país. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales desarrollados? Hemos platicado qué es la reforma liberal y qué significa la modernización. Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias.